Hoy, en 678. El economista argentino que redacta los argumentos buitres, Claudio Loser. ¿Sabés quién le dio letra a los fondos buitre para la solicitada que publicaron ayer? Claudio Loser, argentino que trabajó en el FMI. ¿Qué línea Claudio Loser? Yo creo que ha habido una demanda que el gobierno argentino manejó en forma deficiente. ¿No le parece que Griesa tiene una evidente parcialidad a favor de los fondos buitres? No. El caso de Claudio Loser, un economista argentino que fue nada menos que entre 1994 y 2002 el director del Fondo Monetario Internacional para el Hemisferio Occidental, es decir, el hombre que atendía a Argentina, del FMI. En La Nación del 10 de noviembre del año 2000. El FMI cree que habrá reactivación en 2001. Lo pronosticó el director Claudio Loser. No está haciendo otra cosa que lo mismo que hacía entre el 94 y el 2002, jugar a favor de estos fondos financieros, a favor de estos grupos especulativos. La baja del avión malayo, ¿fue un intento de asesinato a Putin? Vladimir Putin ha culpado a Kiev de la tragedia con el avión y ha declarado que esta no se habría producido si no hubiera acciones militares en el este de Ucrania. Al mismo tiempo, una fuente anónima comunica que la aeronave del propio líder ruso era el blanco original del misil que habría derribado al avión malasio. Ya se está trabajando en algunas hipótesis, en algunas versiones, precisamente desde Rusia. Una fuente de la Agencia Estatal de Aviación rusa ha informado que quizás el misil que impactó contra el avión comercial de Malaysia Airlines estaría dirigido no contra ese avión, sino contra el avión del presidente Putin que regresaba de una gira en América Latina. Y él lo explica de la siguiente manera. Dice que ambas aeronaves se han cruzado en el mismo punto y el mismo nivel, con una diferencia de 35 minutos en el espacio aéreo de Varsovia. Además, precisa que ambas aeronaves tienen gran similitud, ambas de color blanco, con dos líneas horizontales cruzadas de color rojo y blanco. Por lo tanto, una de las versiones que ya se baraja de cara a la investigación. Inauguración de la rural. Macri quiere un Estado que no recaude, pero no explica cómo se puede gobernar sin fondos. La muestra de la sociedad rural, estaba allí por supuesto Mauricio Macri. Si vos recorres el país, vos encontrás que cada economía regional tiene una potencialidad infinitamente superior a lo que está haciendo hoy. ¿Qué medidas hay que tomar, Macri, para que el campo exprese su potencial? Y liberar absolutamente las exportaciones, acabar con estos ROE que no sirven para nada, sacarle las retenciones a todos los productos que se pueden exportar en el país, excepto la soja, que habrá que hacer una reducción paulatina año a año de las retenciones, que es nuestra propuesta en las 13 puntos que hemos presentado para el campo a partir del año que viene. Voces opositoras vuelven a quejarse de que haya impuestos. Hay más aprietes de la AFIP a los contribuyentes. Escucha esto, pues hay varias cosas que son increíbles. Le quieren poner ahora un chip a las vacas. Chip a las vacas es para controlar nacimientos, traslados, faena y comercialización del ganado. Un modo de sumar controles sobre el campo. Daniel Wegman es tributarista, se envía el teléfono. Pero ¿cómo funciona el chip respecto de la AFIP? ¿Cómo se entera la AFIP del movimiento de la vaca? Va a ser seguramente un sistema de información en línea con el fisco a través de pasar algún lector óptico o algún otro mecanismo de lectura de ese chip que va a estar incorporado en el animal. Ahora, ¿la AFIP qué cree? ¿Que hay mucha evasión ahí? Sin dudas. No solo lo cree, yo comparto en el sentido que en el campo todavía quedan nichos de evasión importantes. Se ha avanzado muchísimo. Gracias por la comunicación. Se ha avanzado muchísimo. Gracias por la comunicación. Últimas postales del Mundial. Fue la derrota frente a Alemania en la final. Lionel Messi se quedó solo en la habitación. Sí, Leo es uno, si no el que más sufre de no haber podido volver con la Copa. Entonces todos nos juntamos a pasar esas horas en una habitación y él estaba totalmente destrozado, ¿no? Sin duda que Leo, el que más quebrado estaba. Incluso hay una imagen muy clara de la semifinal en los penales que sale corriendo, ¿no? Se sale corriendo emocionado. No te puedo explicar cómo vivía cada penal. Alejandro a mí me devolvió las ganas de volver a jugar en la selección, cuando yo ya sentía que quizás no le podía dar más nada al equipo, cuando sentía que mi tiempo ya había pasado, y él desde sus fundamentos, desde sus convicciones, a través del trabajo,
me convenció de que yo iba a ser importante, me hizo sentir importante dentro del grupo y se lo voy a agradecer de por vida. Las diferencias entre alemanes y argentinos. Certero análisis del doctor Castro. La República Germana, ¿verdad? La avasallante superioridad de la República Germana, me gustaría destacar eso. Sí. Simplemente. Alemania Sacalo del aire. No, espere. Alemania es organizada, ¿verdad? Es estética, es bella. Todo lo opuesto a la cabellera del señor Mariano Hammer. Dice eso porque se olvidó la letra. No lo digo yo. ¿Quién lo dice? Lo dicen las dicroicas que le apuntan a la voz. Arranca 678. Un programa con gente bien despierta. Yo empecé a tomar café desde muy chico. Qué raro, ¿no? ¿A qué edad empezás a tomar café? Y yo creo que fue a los 8, 9, 10 años. Permíteme que diga esto. A los 6, 7, 8 años aproximadamente. Esto nos da muy buenos resultados. Antes, en aquel otro mundo distante, en tiempos de otro cantar. Lejos, con la mirada en otros espejos, sin darme cuenta, un día ya andar. Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678. Buenas noches, compañeros columnistas del panel. Nuestro invitado de hoy es el economista Agustín Datelis. Agustín, bienvenido, buenas noches. Gracias. Les quiero contar que Agustín Datelis es economista, es miembro fundador de la Gran Macro, está especializado en macroeconomía y finanzas internacionales y voy a decir un cargo muy largo que tiene que ser de jefe de unidad ejecutora, agente de calificación de riesgo de la Universidad Nacional de Moreno, y él después nos explicará cuál es el riesgo, cuál es la ejecución y cuál es la junta, a ver si es buena. Antes de pasar al primer informe, debemos comentar que está toda la humanidad ciertamente conmovida, tal como sucede en estos tiempos globales, por la trágica desaparición del avión de Malaysia Airlines, nuevamente, la misma empresa aérea a la que pertenecía el avión que había desaparecido hace unas... El 8 de marzo. El 8 de marzo, exactamente. Y bueno, se sabe esta vez que por lo menos se sabe que hubo un misil. Lo que está en disputa es de qué lado venía ese misil, si de las tropas regulares de Ucrania o los disidentes prorrusos en esa especie de pequeña área tomada que es el Donetsk. Cintia García, ¿tiene alguna data accesoria usted? Sí, por supuesto que nada relacionado con la investigación de lo que pasó, ¿no? Porque es imposible a esta altura del tiempo, pero me llamaba la atención y le pedía, le agradezco a Celeste El Bianco, ¿no? Que mi compañera en Radio Nacional, que me pasó el dato, porque venía escuchando la radio y creí escuchar algo descabellado en la emisión que conduce Pepe Eliashev en Radio Mitre con Tato Ian. Eliashev por un problema de salud, creo que se estaba reincorporando, hubo una comunicación telefónica, en fin. Ian dice: hay una versión que es la que están divulgando los medios rusos, que a mí me parece disparatada, que era que había pasado por esa misma zona el avión presidencial, el avión donde viajaba Putin, dice, ¿no? El chef le dice que es improbable, o sea, descreen de esa posibilidad, y dice Yang: sí, sobre todo porque Putin estuvo acá en la Argentina, en Bolivia, digo, si querés. Es un horror lo que voy a decir, dice Tato Yang, pero si querés asesinarlo tenés muchísimas más opciones que eliminar un avión comercial. Absolutamente, dice el chef. Es tan descabellado. Sí, bueno, además se han dicho cosas como que eran parecidos los colores de los aviones, lo cual a 10.000 metros de altura, a 11.000 metros de altura y 900 kilómetros por hora se hace cuesta arriba para distinguirlo. Pero déjame volver a hacer eje porque, digo, tal vez la equivocada soy yo, ¿no? Digo, pero hacer una elucubración de la especulación sobre el posible atentado contra Putin y trasladarlo a que Putin estuvo acá. Es decir, bueno, pero estuvo acá, estuvo en Argentina, estuvo en Bolivia. ¿Qué son estos países para ellos? Sí, si no fuera algo tan trágico sería una humorada siniestra, por cierto. De hecho, bueno, sí, el que ha protestado formalmente es el gobierno holandés, ya que venía el avión desde Ámsterdam, iba desde Ámsterdam hacia Kuala Lumpur.
y hay protestas, se han sumado protestas de otros gobiernos, como el británico, que ya pide una investigación en Naciones Unidas. Así que veremos qué sucede con esto. Está todo sucediendo en estos momentos. Bueno, vamos a ir al primero de los informes y tenemos a un economista ciertamente célebre como eje de este informe. Por algún motivo, una traducción aproximada de su apellido es perdedor, pero vamos a ver quién es, Claudio Loser o Loser. Adelante. El economista Claudio Loser, el vocero argentino de los buitres, que dice no estar ni de un lado ni del otro. Antes de analizar el perfil de Loser, veamos cómo La Nación inventó declaraciones de Cristina. Lamentablemente, Longobardi creyó en la buena fe de La Nación y terminó validando este título falaz del diario de Zaguier. Estamos planteando que Argentina no va a entrar en default porque Argentina va a pagar su deuda como ya lo hizo. Argentina no va a defaultear, ¿no? Fue la palabra textual de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Si vos lees el título que propone el diario de La Nación, dice todo lo contrario. La Argentina dijo que pagara las deudas, pero advirtió sobre un default. Estamos planteando que Argentina no va a entrar en default. ¿No? Más allá de las explicaciones que pueda dar Mariano Barrio, enviado especial sobre esta cobertura, el título ya plantea algo diferente a lo que dijo la presidenta. O sea, es impresionante, lo de cada día, ¿no? La presidenta anunció que no iba a haber default, pero en un momento dijo, atención, a mí me llamó la atención cuando dijo, los defaults los declaran los países, no los jueces. Entonces dejó acá una serie de puertas abiertas bien controvertidas. De hecho, La Nación hoy en tapa pone, la presidenta dijo que pagan las deudas, pero advirtió sobre un default, ¿no? Argentina no va a entrar en default. Ahora sí, escuchemos al redactor de la solicitada de ayer de los buitres en los medios opositores, Claudio Loser. ¿Sabés quién le dio letra a los fondos buitre para la solicitada que publicaron ayer? Claudio Loser, argentino que trabajó en el FMI, que ayer estaba citado en la solicitada de los fondos buitre con las calamidades que le pasarían a la Argentina si no arreglan con los fondos buitre, eso decía la solicitada. Solicitada de American Task Force en Argentina, publicada en Clarín, La Nación, El Cronista Comercial y Ámbito Financiero. ¿Estará la Argentina sentando las bases de un default? El tiempo se agota para la Argentina. Los líderes de la Argentina deben aceptar sentarse y dialogar. El señor Kicillof se niega a hacer esto. Es hora de que Argentina reclame que sus líderes se comporten de una manera seria y responsable para salvar a su país del default. Expertos economistas como Claudio Loser, del Inter-American Dialogue, han brindado datos específicos sobre los efectos de un default. Cuando fue consultado dijo, bueno, sí, yo en realidad tenía un documento preparado, me lo pidieron, se los entregué, pero no sabía que lo iban a usar para eso. Una inocencia absoluta, la pobre, la de Claudio Loser. Claudio, buenas tardes, Luis Macul saluda. ¿Es cierto que dijo o escribió o afirmó lo que dice la gente de American Task Force escribió? Sí, yo tengo un documento que escribí hace algunos días. Ellos me pidieron saber si lo podrían utilizar. No sabía yo que iba a salir en esto como salió hoy. Me tengo que aguantar las consecuencias. ¿Y qué impacto real tendría en términos que pueda comprender todo el mundo? Los argentinos se van a asustar. A decade ago, Argentina committed the largest sovereign debt default in history. Today, Argentina still refuses to pay back $16 billion it owes to private investors, despite a growing economy and $51 billion in currency reserves. Los argentinos se van a asustar. If we let Argentina get away with this behavior, who will be next? Los argentinos se van a asustar. Perdón, ¿y usted, don Loser, dónde nació? ¿En Noruega? Los argentinos se van a asustar. No sorprende, a mí no me sorprende cuál es el pensamiento y la ubicación de Loser. Lo bueno es que se empiece a saber quién es quién y cómo empiezan a quedar al descubierto aquellos argentinos que atentan contra la Argentina, porque la verdad que esto también es atentar contra el país, ¿no? Entrevistado por Cintia García,
Loser afirmó no estar ni a favor del Estado argentino ni a favor de un puñado de buitres. Pero, curiosamente, sus críticas iban direccionadas siempre para el mismo lado. ¿Qué línea, Claudio Loser? ¿Usted tiene una mirada favorable hacia los fondos buitres y el reclamo que hacen? Yo no tengo una visión ni favorable ni desfavorable a estos holdouts. Yo creo que ha habido una demanda que el gobierno argentino manejó en forma deficiente. Yo no tengo una visión ni favorable ni desfavorable a estos holdouts. Son los fondos buitres los que no quieren negociar. ¿Usted escuchó el discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ante los BRIC? Sí, yo sé lo que ella dijo, pero no estoy de acuerdo con lo que la presidenta dice. Yo no tengo una visión ni favorable ni desfavorable a estos holdouts. El gobierno argentino se ha comportado de una manera, yo diría, muy poco inteligente en la forma que ha manejado. Yo no tengo una visión ni favorable ni desfavorable a estos holdouts. Y si los buitres no quieren negociarse, justamente ese es el espíritu. Eso no es cierto. Tiene que leer un poco más, perdóneme que le diga. Bueno, pero en todo caso tenemos que leer un poco más la OEA, los BRICS, UNASUR, la CELAC, el Parlamento. Perdóneme. Yo entiendo perfectamente su posición, no estoy de acuerdo. No, pero no es que yo no le estoy planteando una posición mía, por ejemplo. Pareciera que sí. No, le pido disculpas si hubo un error de interpretación. Sí, en todo caso, esa posición mía es mínima, porque yo soy una simple periodista. Le estoy planteando en todo caso, le estoy trasladando voces que usted tiene que conocer, Loser. Imagino que habrá escuchado los planteos de los presidentes de la región, los planteos que hizo la OEA, las cumbres regionales, el apoyo de los BRICS a la Argentina. Digamos, ¿eso no tiene relevancia? No respecto de una cosa juzgada. Yo no tengo una visión ni favorable ni desfavorable a estos holdouts. No veo manera de no tener una postura frente a esto. Noto que usted dice holdout y no fondos buitres. ¿No le parece que Griesa tiene una evidente parcialidad a favor de los fondos buitres? No, y lamentablemente tengo que terminar en un minuto porque estoy llegando al lugar que tengo que ir. El caso de Claudio Loser, un economista argentino que fue nada menos que entre 1994 y 2002 el director del Fondo Monetario Internacional para el Hemisferio Occidental, es decir, el hombre que atendía a Argentina, del FMI. Es un honor saludar y tener en Infobae TV a don Claudio Loser. Es un honor saludar y tener en Infobae TV a don Claudio Loser. ¿Tuviste el alto honor? Sí, estuvimos con Anup Sim. Ah, pero estuviste ahí, silla por medio. Sí, efectivamente. Parecía del fondo. ¿Y cómo lo viste? Muy elegante, ¿sí? Muy buena pilcha. Y además, tipo faraón. Economista, exdirector para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario. Vamos derecho al grano. Se acabó la fiesta en Argentina, ¿no? Pero sí, se acabó la fiesta, llegó el momento de la verdad, un tipo de ajuste ordenado, o sea, es muy duro, pero hay solución, pero que tiene que haber ajuste, Un amigo de la casa, Claudio Loser, que no está haciendo otra cosa que lo mismo que hacía entre el 94 y el 2002, jugar a favor de estos fondos financieros, a favor de estos grupos especulativos que dejaron al país como lo dejaron en el año 2001. En La Nación del 10 de noviembre del año 2000, el FMI cree que habrá reactivación en 2001. Lo pronosticó el director Claudio Loser. También en La Nación en marzo de 2002, Loser reconoció que el país es, después de Turquía, el segundo deudor mundial del organismo multilateral y aseguró que, más allá de sus problemas, la Argentina ha estado cumpliendo en forma clara y sistemática con el Fondo, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. La Nación, año 1997. Nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, dijo Claudio Loser. La Argentina cumplió muy bien con sus políticas y nosotros continuamos con el apoyo a las reformas estructurales. Nosotros hemos mantenido una relación muy estrecha con el equipo económico. Trabajamos muy bien con Cavallo en su momento, pero siempre operamos muy bien con el presidente Menem. Yo creo que el proceso de estabilización se ha consolidado en los últimos meses. Claudio Loser, que no está haciendo otra cosa que lo mismo que hacía entre el 94 y el 2002, jugar a favor
de estos fondos financieros, a favor de estos grupos especulativos que dejaron al país como lo dejaron en el año 2001. Para finalizar, siempre es necesario recordar que el interés real de los buitres está en vaca muerta. Vamos a saludar al economista y director de YPF, Héctor Valle. Que estos tipos no solamente van por la compra de bonos a precio vil, también parte de su negocio es comprar empresas a precio vil. Vienen nuevamente para querer imponer un sobreendeudamiento en una Argentina muy rica. Una Argentina que además de ser octavo país en territorio del mundo, tiene apenas 40 millones de habitantes, lo cual tener la segunda reserva de gas y la cuarta de petróleo, y además constituir una de las productoras más importantes en materia de alimentos a nivel mundial, la constituye en una presa muy codiciada para todos. Quizás a manera de inicio lo que hay que decir es que funcionarios en el rango de Claudio Loser, pensarles una pertenencia nacional es absolutamente ridículo, cualquiera sea esa pertenencia nacional. Pero bueno, Loser es un hombre con blasones bien ganados en la defensa del interés del capital, ¿no? ¿Qué es eso? Agustín Latelli, su opinión. Sí, bueno, el informe la verdad muy rico, hay mucho para decir a partir del informe. Primero, una cuestión que me parece muy importante es insistir en sacarle la careta a quiénes son estos tipos que durante muchos años se vendieron en esta postura que intentaba vender ahí, de decir yo no estoy ni de un lado ni del otro, cuando claramente están de un lado y es evidente, pero recién ahora empieza a ser evidente. Durante mucho tiempo intentaron ocultarlo. Lo que están haciendo es defender intereses particulares de un grupo que hoy está generando un ataque especulativo contra la Argentina. Y lo que hay atrás de esto, porque también hay que aclarar esto porque, digo yo, uno todos los días lucha contra esto. Hay muchos economistas, como seguramente el caso de Claudio Loser, que tienen intereses directos con a quienes representan y por eso están trabajando en ese sentido y por eso promocionaron las políticas que el Fondo Monetario promocionó durante la década del 90. Hay otros que lo hacen inocentemente porque todo esto está sustentado en un cuerpo teórico que durante mucho tiempo, muchos años, se introdujo en la academia incluso para hacer creer que muchos de estos conceptos son reales cuando no lo son. Y en este debate que hay atrás de esto, donde está la desregulación, la regulación, Argentina está a la vanguardia. A Argentina le invitan a la reunión de los BRICS porque Argentina está a la vanguardia en estos conceptos en el mundo. Acá se reformó, por ejemplo, la ley de mercado de capitales hace apenas 2 años atrás para ir hacia un mercado más regulado. Se avanzó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y todos estos ejemplos que Argentina está llevando adelante este último tiempo, el mundo, parte del mundo, los países en desarrollo, el bloque de los BRICS, lo miran muy atentamente porque hacia ahí es hacia donde hay que ir. Después de la crisis que ocurrió en el mundo en 2008 y 2009, muchas de estas cuestiones fueron muy duramente cuestionadas en ámbitos como el G20, del cual Argentina forma parte. Mucho se habla, a veces poco se dice. Pero lo que es importante acá es entender qué es lo que están jugando estos fondos en este momento. Lo que están tratando, y a través de estas personas que hacen de lobistas y los representan, es generar una sensación de miedo. Generar una idea de que si Argentina va a un default técnico o alguna cosa así, esto va a ser el fin del mundo. Si uno lee la solicitada del otro día, faltaba que dijeran que iba a venir un huracán, un tornado, iba a destruir todo. Es de ese orden, ¿no? Les podés ser más claro, no puede ser, es aterrador. ¿Sí? Claro, es así, es aterrador. ¿Por qué? Porque la idea es generar el miedo. ¿Para qué? Para tratar de que Argentina vaya y genere una negociación con ellos, y esa negociación dispararía algo mucho más grave. Vamos a aclarar algo. Existe una cláusula en los bonos reestructurados que es la famosa cláusula Rufo. Se habló mucho el último tiempo. Rights upon future offers. Vamos a hablar como más cool. Rights upon future offers. Esa... No llego, te juro que está ahí. Esa American Task Force, decía recién en el informe. Esa cláusula lo que hace es darle el poder a quienes reestructuraron deuda. Si la Argentina generara mejores condiciones a estos holdouts, a estos tenedores que nunca ingresaron, el restante, el 93% que se ingresó, podría exigir las mismas condiciones. Si esto fuera así, estamos hablando de demandas contra el país por cientos de miles de millones de dólares. ¿La estrategia cuál es? Empujemos a la Argentina, por eso el fallo, por eso otro fallo que hubo, que también lo que permite es el tema de ver cuáles son los bienes que tiene Argentina para poder ser embargados. Todo tiene que ver con empujemos a una negociación en mejores condiciones. Ahora, después vayamos con esa demanda. Ese monto Argentina no podría
hacer frente a un pago de semejantes características, ni ahora ni en el futuro. Estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares, y entonces ahí el objetivo, ¿cuál es? Los recursos naturales. Claro. Cuando vimos la nota que vimos de anteayer, este personaje Bernard Weinstein, un economista contratado por esta American Task Force también, habla explícitamente de vaca muerta, y esto no es casual, y advierte sobre un montón de cuestiones que pasarían si Argentina no arregla, tiene que ver con esto, con la estrategia final es intentar ir por los recursos naturales, pero enfrentan acá un gobierno nacional que se para frente a ellos y defiende el interés nacional, que para ellos es inédito. Es inédito. Hasta ahora, siempre que los fondos buitre actuaron contra otros países, lo han hecho con Perú, lo han hecho con Kazajstán, con Brasil durante el gobierno de Collor de Mello del año 94. Una ganancia monumental obtuvieron, porque siempre encontraron del otro lado una negociación y algún arreglo que hacían. Argentina hoy se para y defiende el interés nacional y dice: yo no voy a correr ningún riesgo en este sentido que pueda afectar el proceso de desarrollo futuro del país, entendiendo que estos son activos estratégicos, y entonces así negocia. Y esta situación inédita que se configura llega a tal punto que hoy la plata que Argentina depositó el día 30 de junio por el bono que vencía y pagó está en un limbo donde el juez no sabe qué hacer. El juez no sabe qué hacer. El Bank of New York le mandó una nota diciéndole qué hacemos con los fondos, y el juez no contesta, se fue de vacaciones. Ahora volvió, convocó para el martes a una reunión. Vamos a ver qué dice el martes. Argentina insiste en que restablezca el stay. El stay es la medida cautelar que protegía el pago de esos fondos, y Argentina dice: yo en estas condiciones sé cuál es la estrategia, no voy a ir a negociar. Restablezcan el stay, normalicen los pagos, ningún gobierno que paga entra en default, porque justamente entrar en default es no pagar, y Argentina paga, y una vez que esta cláusula venza, estamos dispuestos a sentarnos, a negociar y a reestructurar la deuda, como siempre se hizo a lo largo de todo este proceso de reestructuración tan exitoso de 10 años, pero defendiendo el interés nacional. Así lo vamos a hacer. Y para cerrar esto, digo, ¿qué es lo que hay de fondo en todo esto? Que Argentina transitó durante todos estos años un proceso de desendeudamiento muy exitoso, y esto tocó un interés muy grande, el de los grupos financieros concentrados, que atrás de esto tienen un gran negocio de varios miles de millones de dólares, pero también una herramienta disciplinadora sobre las economías en desarrollo, y Argentina está enfrentando eso. Eso es lo que hay que entender, y por eso creo que hoy todos nos tenemos que unir contra un enemigo común que son estos fondos buitres. Por eso sorprende lo que algunos sectores dicen. Y vamos a citar rápidamente dos casos y cierro ya con esto. Mauricio Macri, diciéndose unos días atrás, Argentina tiene que ir, sentarse a hacer lo que el juez dice, de una irresponsabilidad absoluta, porque pareciera desconocer todo esto que acabamos de explicar. Y un economista vinculado a Sergio Massa, como es Martín Redrado, que durante todo este tiempo se cansó de decir por todos lados que el equipo económico no tiene experiencia para esto, y no tiene experiencia, hace falta gente de experiencia. ¿Quién es la gente de experiencia? La gente de experiencia a la que él se refiere, pero no se anima a nombrar, son Claudio Loser y todos estos, porque cualquiera que haya tenido experiencia en tema de deuda en Argentina en los últimos años, la tuvo como endeudador serial. Si no, sí, no la sin tuvo. duda. Todos mis compañeros están deseosos de consultarte o manifestar sus cosas. Una sola salvedad quiero hacer a esto que decís. La brillante jugada de la Argentina, el hecho de depositar el dinero que es lo que lo deja gris descolocado. ¿Qué pasa si se levanta el State 2 días y después se vuelve a poner? Si él, no, se levanta para que la Argentina pague, cobre los... se vuelve a poner, para que la Argentina pueda... No puede hacer eso, Griesa puede hacer, creo, cualquier cosa. Sí, puede hacer cualquier cosa. A esta altura puede hacer cualquier cosa, porque evidentemente él tiene un sesgo, sabe a quién defiende, y acá tenemos, que esta es la gran discusión, un sistema financiero desregulado que todo lo permite. Incluso permite que si empujan a Argentina a una situación de default técnico, cobren un montón de plata con unos instrumentos que existen en el mercado, que son los seguros. Que fíjense la locura de los mercados desregulados. ¿Saben cómo funciona este seguro? Paga frente a la eventualidad de un default, ¿no? Si el emisor entra en un default técnico, porque ahora ese evento de default lo manejan ellos. Es en los seguros convencionales como si yo pudiera asegurar tu casa a mi favor, con una póliza a mi favor, y vos no te enterás. Y al día siguiente voy, te la prendo fuego y yo cobro el seguro. Yo sabía que había un culpable realmente. Sandra Russo. Sí, yo quería decir antes que nada que ese spot de la American Task Force, yo lo vi por primera vez hace unos 5 años en la página web de la CNN en español. Es decir, que ya eran anunciantes de la CNN en español los fondos buitres hace unos cuantos años. Y me impresionó, yo no sabía de la existencia de esto, y cuando vi ese video
me quedé en un ataque de zozobra porque realmente mete miedo, parece una cosa de ciencia ficción, la musicalización, la edición, y aparte en ese momento no sabía de qué estaban hablando, pero sí cliqueabas desde la web de la CNN en español y tenías todo a disposición. Y en realidad quería tomar lo que decía Agustín, en realidad en virtud de sacarle la careta a esta gente, porque yo creo que desde la década del 90, desde el pensamiento único, desde el neoliberalismo, desde el consenso de Washington, ha habido como un hechizo que se rompió en la política, pero no en lo cultural, porque los medios dominantes siguen teniendo los mismos consultores, los mismos periodistas, los mismos analistas que no te dicen de dónde son y que preservan cierto prestigio a gente como esta, como Loser, que no debería tener ningún prestigio para nosotros. Se han actuado permanentemente desde el 94 hasta el 2002, la época de mayor sangría de los sectores populares y de las clases medias argentinas, y estos tipos han sido los operadores, los instrumentadores y quienes dictaban lo que teníamos que hacer. Son confabuladores contra la felicidad del pueblo, y hay que verlos de esa manera. Y discúlpame que te destaco algo, recién en el informe volví a decir políticas de ajuste. Sí. Esto no se sale sin ajuste, políticas de ajuste. O sea, el tipo tiene anteojeras sobre la política. Y aclarando que no está ni de un lado ni del otro, o sea que es perfecto para el periodismo independiente. Claro, basta con eso. Ideal. Edgardo Moca. A mí me parece, siguiendo la misma línea de razonamiento, que hay algo que es extraordinariamente novedoso de esta circunstancia, que es que en el país y en el mundo ya no hay posibilidades de neutralidad y de distancia respecto de un conflicto que ya en el que ya se está jugando no solamente la suerte de una reestructuración de la deuda, que ciertamente es central porque es un ejemplo mundial como el de la Argentina, sino que se está jugando el orden mundial, digamos, ¿no? El orden mundial que hace que algunos jerarcas políticos empiecen a mirar con cierta duda la licenciosidad, la libertad absoluta y la prioridad absoluta que en los términos jurídicos tiene la propiedad, tiene el capital y tienen las finanzas. Mientras sea la Argentina, hay algunos que están dispuestos a dejar que avance, pero ya hay muchos, y todo el sistema de apoyos que ha tenido el país lo revela, porque no se trata de un sistema de apoyos ideológico en el cual estemos rodeados de gente que comparte, de gobiernos que comparten nuestra línea de acción, sino de una clase política global, para decirlo de alguna manera, que entiende que ciertos caminos de aparente defensa del capitalismo son ruinosos para el propio capitalismo porque rompen la idea de regla de juego y rompen la idea central de la legitimidad. El capitalismo tiene legitimidad mientras los estados nacionales tengan un lugar desde donde defenderse y de donde hacer valer sus derechos. Esto es cierto que permanentemente está violado, que el orden jurídico global es un orden perjudicial para los estados y para las soberanías nacionales, pero los extremos a los que llega el fallo de Griesa, el extremo de irracionalidad y el extremo de autoritarismo, digamos, la revelación de que el mundo hoy es un mundo donde la democracia ocupa un lugar relativo e importante, porque lo hemos rescatado de los autoritarismos, pero donde sigue rigiendo una lógica autoritaria de mercado, digamos, el mercado financiero ejerce hoy. Los analistas norteamericanos del mundo progresista hablan, antes se hablaba del complejo militar industrial y hoy se habla del complejo financiero militar industrial. Es un poder en crisis, es un poder que tiene problemas en muchos lugares del mundo, y me parece que este caso argentino todavía va a dar mucho para hablar porque se está jugando acá una parte del futuro de la sociedad global, digamos. ¿Nora Beiras? Sí, a mí me parece que lo de Loser en realidad... Lo que me sigue llamando la atención es cómo estos personajes siguen teniendo un lugar de supuesta eminencia, ¿no?, en el discurso público. Porque si uno ve lo que escribió en el 2000, haciendo los pronósticos sobre cómo la Argentina iba a salir adelante, y después terminamos en lo que todos sabemos que terminamos, ¿no? Un gobierno que tuvo que irse, como fue el de Fernando de la Rúa, renunciar, la crisis democrática que se saldó después de 5 presidentes y una presidencia interina asumida por Dualde. En ese lapso, Rodríguez Sá decretando el default, digamos, lo que ves claramente que la eficiencia, digamos, se funda en lo que dijo la presidenta ayer en Brasilia, que en realidad lo que apuestan es a una retroalimentación de un proceso de sobreendeudamiento en el cual el país siga cada vez más endeudado,
cumpliendo los mandatos de ellos, pero no tiene nada que ver con lo que es el desarrollo del país ni el bienestar de la población. Entonces, que eso se siga vendiendo como eficiencia y como asepsia, ¿no? Este lugar, este no lugar de gran gurú que no tomo partido por nadie, y que se crea que eso es verdad, me parece que eso es lo que muestra, digamos, cómo ahí sí la lógica de los grandes medios de comunicación hegemónicos que nos bajan ese discurso, poniendo estos personajes como los serios, ¿no? Este es un personaje serio, es un argentino exitoso en el mundo, ¿no? Que llegó a ocupar ese lugar de prestigio en el Fondo Monetario mientras América Latina era sometida a estas políticas de ajuste que derivaron en la crisis, que dieron origen a los gobiernos que estamos viviendo desde hace más de 10 años en América Latina, porque esto es producto de todos los procesos populistas que ellos denostan, son producto en realidad del fracaso de esas recetas para la mayoría de la población. Sí, ciertamente. El problema es que hay una cultura que es mucho más vieja que todo eso. Se sigue hablando de democracia en relación a los Estados Unidos y hoy ya salieron objeciones en algunos portales acerca de las relaciones con China, a ver si todavía se venía el comunismo, supongo, o estarán en contra de la pena de muerte que está en China y en Texas, o de prisiones clandestinas como la de Guantánamo. Es muy curioso, pero es una cultura global. Vamos a pasar al segundo informe de esta tarde, que tiene que ver con, sí, digámoslo de una vez, las últimas postales del Mundial, porque todo tiene que ver con todo, pero en todo caso nos sirven algunas declaraciones para, construir valores. Creo que lo escuché en algún lado eso. Vamos al informe. Últimas, o casi últimas, postales del Mundial. Escuchemos estas interesantísimas declaraciones de Michelis y Mascherano. La historia tuya con la selección argentina, en el 2006 quedaste afuera, querías abandonar el fútbol, llorando, saliste talanqueando tus sentimientos, y este 2014 prácticamente nadie te tenía en cuenta. Casi que entraste por la ventana y cuando te tocó entrar estuviste a la altura. Siempre digo que esas palabras fueron un poco desmedidas y apresuradas. Gastón Recondo, me acuerdo, entra en mi teléfono la comunicación cuando a mí se me cortaba la comunicación con mi papá y yo llorando, y él también le comunicaba de que estaba quedando afuera. Y en ese momento entra la llamada, atiendo y sigo hablando como si fuese mi papá, y era Recondo que estaba al aire, y ahí ya no paré de llorar y de desahogarme. Está claro que yo no voy al Mundial. Está bien, Martín, no vamos a hacer amarillismo ni nada de esto. Se te nota la tristeza y la amargura que tenés encima. Por cómo me había ido en este último tiempo, jamás pensé que me iba a tocar quedar afuera, pero no tengo ni ganas ni de viajar, ni de nada. Y yo hace tiempo, el que me conoce de cerca lo sabe, hace tiempo que dejé de vivir, pude exclusivamente para dedicarme a esta profesión. Entonces, no solo ahora que no tengo ganas de jugar, sino tampoco de vivir. Así que, por el momento no pienso viajar a ningún lado. El festejo de los alemanes a la llegada de Berlín. ¿Lo viste? Sí, mira, y te agradezco que me preguntes porque me gustaría aclararlo, porque el Bayern Múnich fue el primero que lo empezó a utilizar en el vestuario, y yo fui partícipe de ese festejo, y cada vez que ganabas una copa o una liga, y bueno, y en este caso nos tocó a nosotros. Yo creo que hay que bancársela porque no utilizaron una mala palabra, no fueron, yo creo que cargadas desmedidas. Yo no lo tomo como una ofensa. No lo tomo como polémico, están festejando, son campeones del mundo, son cargadas lógicas y bueno, no hay que tomarlo como nada personal. ¿La crítica a Lionel Messi duele? Aparte de ustedes. Sí, porque es injusta, es el jugador que nos trajo hasta acá. No me lo puedo sacar, la amargura, la bronca, y lo de Messi no lo justifico, ni creo poder perdonar en mi vida. Messi me defraudó, hasta un dolor que no lo puedo llevar. Messi tenía que romperla y se escondió en los momentos más importantes cuando había que pedir la pelota. Yo creo que Messi no estuvo a la altura de este mundial, que Argentina lo necesitaba como pez el agua. ¿No le falta un poco de huevos a Messi? Lo que decíamos con Maradona. ¿Qué te juntaste con Diego? No me expresé mal. Yo no entiendo de fútbol. Yo esperé que el tipo se jugara más. No me gustó Messi en el Mundial. Verdaderamente no me gustó Messi. Se supone que acá es el mejor jugador del Mundial. Realmente dejó mucho que desear. Y no creo que Argentina hubiese llegado a la final sin Messi. Por lo que es como jugador, por lo que es para el grupo. Porque más allá de que para el espectador normal
si no hace 1 o 2 goles, no está jugando bien. A nosotros nos dan muchísimas otras cosas dentro de la cancha. En contraste con algunas críticas a Messi que se hicieron desde aquí, el ex futbolista inglés Gary Lineker y el futbolista también inglés Rio Ferdinand destacan la participación de la Pulga en el Mundial. He's dragged his team, his country up the mountain. I mean, he's created more chances than anyone at this tournament. And you see here, if he gets the ball higher up the pitch here and starts facing the back four, he will cause problems. Skipping past people, and he gets his head up. Doesn't come off here in the end of it, but he's there causing havoc in the Swiss back four. The players here, look, when a great player's on the ball like that, everyone comes to him, and that creates space for other players. He sees that, goal, assist, devastating. And here, this is the pass of the tournament. Head up, he gets his head up, he sees that, and how he even sees his pass on, I don't know. And I was at this game, and this was brilliant. I came to that game to see him do something. A little jink here, have that. I mean, he's brilliant. A little jink here is beautiful at that pace. But this is what I love. One-on-one, bye. Change the direction, see you later. Después de la derrota frente a Alemania en la final, Lionel Messi se quedó solo en la habitación. Sí, normalmente no se deberían contar intimidades, pero en este caso creo que es algo que vale la pena porque Leo es uno, si no el que más sufre de no haber podido volver con la Copa. Entonces todos nos juntamos a pasar esas horas en una habitación y él estaba totalmente destrozado, ¿no? Sin duda que Leo, el que más quebrado estaba. Incluso hay una imagen muy clara de la semifinal en los penales que sale corriendo, ¿no? Se da corriendo emocionado. Rodríguez, final, jugamos la final del mundo, carajo. ¡Gol! ¡Gol! Grítalo, grítalo, grítalo. Jugamos la final del mundo. Abrazate con el que tengas al lado. No te puedo explicar cómo vivía cada penal. ¡Caray! ¡Gol! ¡Argentino, argentino! Y cuando Chiquito atajó el segundo penal, que todavía ni siquiera nosotros habíamos convertido el tercero, el de Maxi, él ya claro, estaba quebrado de la emoción. Y mientras el Kun caminaba a patear ese penal, como que le hablaba y le decía, por favor, Kun, que vos sos un crack, hacelo. ¡Agüero! Estaba desbordado y lo vive de esa manera. Yo creo que él es el que más sufrió de no poder volver campeón. Claro. ¿Tendría que seguir para vos? Sí, claro que sí. Se lo merece. Y, mirá, no es un entrenador autoritario, viste, que se cierra y demás. De hecho, lo demostró a lo largo de todo el Mundial. Fue probando sistemas, fue cambiando nombres. Entonces eso demuestra lo que es él como persona. Creo que supo escuchar, supo modificar cosas, siempre pensando para bien. Y hoy lo escuchaba a Javier Mascherano decir algo, la vez que estamos todos tirando para el mismo lado. Yo creo que sí, gente, jugadores, dirigentes, un país, sería una lástima que no siga. Alejandro ha hecho un gran trabajo, ha sido un ejemplo por su honestidad, por su capacidad, por todo lo que ha construido en estos casi prácticamente 3 años. Desde la humildad todo se puede. Digamos, es el principal valor que tenés que tener en la vida, no solamente en la vida como profesional, sino en la vida personal. Creo que o reconozco la humildad como el único camino hacia querer conseguir algo. No me imagino de otra manera. Creo que es la manera que uno puede hacer autocrítica, que uno puede saber dónde están los errores, dónde están las virtudes. Alejandro a mí me devolvió las ganas de volver a jugar en la selección, cuando yo ya sentía que quizás no le podía dar más nada al equipo, cuando sentía que mi tiempo ya había pasado. Y él, desde sus fundamentos, desde sus convicciones, a través del trabajo, me convenció de que yo iba a ser importante, me hizo sentir importante dentro del grupo y se lo voy a agradecer de por vida. Qué peligroso que es pretender hablar de fútbol y hacerlo de otras disciplinas, como el funcionamiento de las hormonas. Sé que Agustín Datelis es un amante del fútbol, cuando menos. Sí. Pero contra tuyo, pero bueno. No, eso es una diferencia de equipos, de cuadros nada más. Además, yo tengo respeto por los equipos chicos. Esto es hincha de River Plate, el señor Agustín Datelis. Querido Agustín, digo, nadie habla ya solo de fútbol a esta altura, ¿no?
No, tal cual. Pero digo, acá miraba, misteriosamente, algunos medios de comunicación en Argentina se notaba muy claramente que estaban buscando que la selección fracase, ¿no? Y eso llama la atención. Justo antes hablábamos de los economistas, de qué lado están, cómo se disfrazan, y en este caso hasta con el fútbol, ¿no? Y después nada, destacar que el tema de Argentina fue un logro, haber llegado a la final fue un logro muy, muy grande, y después se perdió un partido. Digo, a ver, esas son las circunstancias que en un partido de fútbol siempre ocurren. Argentina tuvo más oportunidades, más llegadas, los goles se perdieron por poco, esas cositas que a veces entra, a veces no, por 1 milímetro no entraron y se termina perdiendo, pero el logro y el trabajo que hizo este equipo me parece que es muy destacable, y después que haya algunos personajes que salen a criticar a Messi, ¿no? Uno lo ve, es una cosa de otro planeta. Por suerte está el kirchnerista Gary Lineker de la selección británica para defenderlo, ¿no? Claro. Y la figura de Mascherano, que es destacable, pero desde todo punto de vista. Lo que hace ese chico en la cancha es impresionante, y el mensaje, ¿no?, que da, no solo dentro de la cancha, sino cuando habla, y la cosa que creo que es para destacar, es muy importante. Cintia García, usted que ha seguido la colocación de cámaras en las calles y esas cosas, esto le pregunto lo mismo, ¿tiene que ver con el fútbol? ¿Lo quiere más a Messi o menos ahora? No, bueno, lo que pasa es que hay que revisar el periodismo deportivo, ¿no? Creo que lo decía Pablo Yonto, aquí así como que se puso en discusión el periodismo político, el periodismo de actualidad, por llamarlo de alguna manera, el periodismo, me parece que también hay que hacer una revisión. La verdad que yo no sé ni quiénes son las personas que hablaban así con respecto a Messi, pero con qué autoridad, ¿no? Con qué autoridad que ellos sienten, que se sienten pertenecientes a dónde para hablar así de Messi. Me parece que uno puede hacer una evaluación sobre la jugada, puede hacer una evaluación sobre las tácticas, puede disentir con la estrategia de Isabela, lo hemos hablado acá durante todo el mes del Mundial, pero a ponerse a decir, a mí Messi me hizo tal cosa, me parece que es una falta de respeto a todo, a Messi empezando, ¿no? Pero a toda la selección, al público que está mirando. Me parece que hay un replanteo profundo que tiene que hacer también el periodismo deportivo. Pero si hay economistas que le dan argumentos a los fondos buitre, ¿cómo no va a haber gente que critica a la selección? Me parece que por ahí es casi del mismo orden. No estoy seguro de querer hacer un corte o de pasar al otro informe. Así que les voy a decir, porque por ahora vamos a ir un corte en 678 y enseguidita o casi volvemos. Frías aguas de arroyo, primavera voraz, pies descalzos.